Bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar la clase, si os parece. Podemos empezar rezando un Padre Nuestro por las víctimas de la Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, así como en la tierra como en el cielo. Vamos a la clase de hoy, que yo intentaré, bueno, creo que lo conseguiré darla en una hora y no alargarme más. Va sobre el romanticismo, pero antes de hablar del romanticismo no he podido resistirme, puesto que la primera charla introductoria del curso, don Jesús habló de todo el transcurso del siglo XIX, este siglo tan repleto de cosas, de acontecimientos, y que a veces tenemos un poco opacado o olvidado por todo lo que ha pasado en el terrible siglo XX, pero yo quería hacer una pequeña introducción. En el siglo XIX, que como bien dijo don Jesús, se extiende un poco más allá de lo puramente cronológico, empieza a finales del XVIII, básicamente con una cuestión tremenda que fue la Revolución Francesa, se extiende a lo largo de todo el siglo XIX y empieza también con los primeros años del siglo XX. Durante todo ese tiempo ocurren muchas cosas. Ocurre la Revolución Francesa, en Francia después la Revolución dura 10 años, viene Napoleón, luego las revoluciones de 1820, 1830, 1848, hay una serie de hechos en la historia europea que hacen que se trastoque un poco todo el orden establecido, ¿no? Después de la Revolución vuelve el antiguo régimen, luego empiezan los regímenes liberales, bueno, y eso supone una revolución en general, ¿no? A lo largo de todos esos años. Hay en filosofía, y esto influye en el arte, influye en la literatura, influye en el pensamiento. Y yo quería hablar de estos tres, muy brevemente, de tres cosas. Esto es como una introducción, me vais a perdonar, es como una pequeña charla, porque no voy a hablar de la filosofía, voy a hablar de cómo a lo largo de la historia de la humanidad los tres peligros que acechan al hombre se repiten sistemáticamente. Nosotros, que somos todos los aquí presentes, entiendo yo, cristianos, y leemos la Biblia, hemos leído miles de veces el episodio en el que el Señor, después de los 40 días en el desierto, el demonio le tienta. Los tres grandes peligros del hombre, siempre se han dicho, los tres grandes pecados son el mundo, el demonio y la carne. Cuando a Jesucristo le tienta el demonio, lo primero que le dice es: convierte estas piedras en pan. Eso dice San Juan en su carta, es la concupiscencia de la carne, los placeres, comer, bueno, lo de siempre, el sexo también, ¿no? Eso, en el siglo XIX, quien representa esa mentalidad, quien reaviva de nuevo esa mentalidad, es este señor de arriba, de la derecha, que es Sigmund Freud. Freud, el padre del psicoanálisis. Freud hace una descripción, yo creo que muy brillante, de la psicología humana, habla del consciente, del inconsciente, del subconsciente, y dice que todos tenemos, a lo largo de nuestra vida, tenemos vivencias que vamos dejando en la parte de atrás de nuestra conciencia, y es el subconsciente que a lo largo de la vida nos va, de alguna manera, atacando. Pero también dice que hay una serie de instintos primarios que nacemos con ellos, ¿no? El instinto de supervivencia, el instinto de morir, que es el tánatos, y eso él lo llama pulsiones, son las pulsiones que nos van atacando, y una de ellas, que él describe muy bien, es una pulsión que es la pulsión sexual, la libido, que nos va atacando a lo largo del tiempo, y él hace ahí una descripción, vuelve a recuperar para el hombre, en definitiva, la concupiscencia de la carne, ¿no? Porque el hombre parece que de alguna manera está siempre condicionado por esas pulsiones, en concreto por esa libido que nos ataca constantemente. Marx viene a decir que, por supuesto, Dios no existe, que lo único que mueve los mecanismos sociales y de las personas es el materialismo, es la materia, es la concupiscencia de los ojos, es la tentación de
si te arrodillas delante de mí, te daré todo lo que estás viendo. Eso es lo que le dice el demonio al Señor. Y el Señor le dice, no, solo a tu Dios adorarás. ¿Vale? Ese es el mundo. Y por último, este señor de ahí abajo es Federico Nietzsche. Son todos pensadores del siglo... Bueno, Freud es un poco posterior, son del siglo XIX. Nietzsche es el gran filósofo por decirlo de alguna manera, el filósofo de la soberbia, ¿no? Nietzsche dice, no, es que estos pobres cristianos tienen una moralidad de esclavos. Y lo que hay que tener es una moralidad de aristócratas. Somos superhombres, hay que desarrollar el superhombre. Dios ha muerto, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, el que se pone en el lugar de Dios somos cada uno de nosotros. Eso es la soberbia de la vida. Es esa tentación en la que el demonio le dice al Señor, si te tiras desde el pináculo del templo y tus ángeles te recogen, la gente te adorará. Es la supremacía del hombre. Y esto es la resurrección en la historia de los 3 pecados que el demonio constantemente nos está invitando a cometer. Y seguimos en esas, ¿eh? Si uno repasa el siglo XX, seguimos igual. El siglo XX es el siglo de las ideologías, del nacionalsocialismo, del marxismo, ahora del posracionalismo, del materialismo, de la posmodernidad. Seguimos con las mismas historias siempre, ¿no? Y yo quería hacer esta pequeña introducción y ahora sí que empiezo con la charla del romanticismo, ¿vale? Bueno, pero no quería dejar pasar esta oportunidad, perdonadme la pequeña digresión que acabo de hacer, pero me parece que, bueno, tiene cierto interés, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar y ahora sí vamos a hablar del romanticismo. Lo hemos titulado Una fe que busca, y el romanticismo es un movimiento cultural que abarca muchas cosas, no solo las artes, la pintura o las artes figurativas, sino muchas otras cosas. ¿Cuáles son las características de todo el periodo romántico? Que abarca prácticamente, como pongo aquí, desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, más o menos, hasta 1850, un poquito más allá. El romanticismo surge como una respuesta, hemos tenido la clase anterior, en la que nos han hablado del neoclasicismo. El neoclasicismo es un movimiento general que lo que hace es volver a recuperar a los clásicos, como ya hicieron los renacentistas, y los volvemos a traer. Y entonces empezamos a volver al culto también a la razón, a la perfección, a los cánones, a todos los clásicos. Los románticos, en respuesta a ese movimiento neoclásico, lo que van a decir es que no queremos este dominio de la razón, que viene por otra parte motivado por ese predominio del movimiento ilustrado, de la revolución, de esa ilustración que se va desarrollando y que tiene una fe ciega en la ciencia y que a día de hoy podemos calificar de una ilustración insatisfecha porque ya nadie piensa que la ciencia es la que nos va a salvar de nada prácticamente, sino que son otros valores, y los románticos vienen a decir, no, mire usted, el cristianismo es mayor que el paganismo y la cultura medieval, que es a lo que ellos intentan volver, como luego veremos, es muy superior a la cultura clásica. Y empiezan a tener una serie de manifestaciones que, por ejemplo, el romanticismo, entre otras cosas, se llama así porque ellos van a dejar otra vez todas las enseñanzas en latín que se habían un poco recuperado y que parecía que era un poco la aristocracia cultural, para recuperar las lenguas romances. Se desarrollan los nacionalismos, sobre todo en Europa. Hay que tener en cuenta que Europa en esos años está sufriendo la expansión territorial de los ejércitos napoleónicos. Napoleón invade toda Europa. Cuando empieza a regresar muchas naciones, Alemania, Inglaterra, bueno, un poco más adelante se hace la unificación italiana, todas esas nacionalidades lo que hacen es reafirmar su nacionalismo, y lo reafirman a través de un lenguaje propio que lo que va a hacer es rechazar un poco todo lo francés, de manera muy general. Todo esto tiene sus matices, ¿no? Como luego veremos, y por eso no existe un movimiento romántico con un lenguaje común. Los pintores y los escultores y los
escritores y los poetas románticos, cada uno tiene un lenguaje, porque no se trata de transmitir una idea estética, sino que el protagonista empieza a ser el artista manifiesta sus sentimientos. Decía Baudelaire, el romanticismo no es una repetición de esquemas, no es hablar de una verdad, es una manera de sentir, y cada uno siente desde su personalidad, desde su situación, desde su historia, siente de una manera diferente. Por eso el lenguaje romántico no es un lenguaje unitario. Veremos que hay cuadros de pintores románticos de la época que tienen mucha diferencia unos de otros, ¿no? Y eso es una de las cuestiones. Y sobre todo, un afán tremendo por la libertad, por la libertad. Cada época, bueno, esto no es de la época romántica, pero bueno, yo este verano estuvimos en Viena. En Viena hay un pequeño edificio, que es el edificio de la sede de la Secesión, que es un movimiento cultural del principio del siglo, que tiene un lema arriba que dice: cada época tiene su arte, cada arte tiene su libertad. Bueno, el arte romántico, la manifestación de la cultura romántica es una cultura eminentemente libertaria, liberal. De hecho, en España, los pintores y los escritores románticos son todos los que están en el periodo que se puede llamar liberal, después de Fernando VII, viene Isabel II, que es la reina liberal, es cuando se desarrollan todos los romanticismos, ¿no? En España por lo menos. Y luego tienen una recuperación de lo sagrado, de lo mágico y de lo mítico, que lo hacen, como ahora veremos, sobre todo a través, entre otras muchas cosas, de la contemplación de la naturaleza. Los románticos son los grandes plasmadores, si me permitís la palabra, de la naturaleza en sus obras de arte, como ahora veremos. Y bueno, el espectador deja de tener a lo mejor importancia, como había ocurrido en otros momentos de la historia de la pintura o de la escultura, donde se hacen obras para, pues retratos para vender a fulano, a mengano, porque es el espectador el que compra, el que decora, el que hace, y lo que se hace es que el que toma más protagonismo es el creador, y es el que tiene la máxima palabra. Bueno, pues con estas premisas vamos a empezar a ver un montón de autores, muchos no muy conocidos, la verdad, probablemente, porque tenemos como más en el conocimiento de la cabeza a los pintores barrocos, el Renacimiento, y esta época pues hay muchos pintores, pero que ya veréis que tienen un interés apasionante. Vamos a empezar, y puesto que son pintores nacionales, vamos a hablar de pintores de diferentes nacionalidades, y cada uno veréis que tiene su característica, porque cada uno manifiesta ese movimiento romántico, nacionalista, y esa manera de sentir de manera diferente. Vamos a empezar por todos estos, que son los pintores nórdicos, los pintores alemanes, suecos. Aquí hay varios nombres que a lo mejor, probablemente muchos a lo mejor ni os sonarán, que son Otto Runge, el más importante, y por eso lo he puesto ahí en azulillo, es Friedrich, el principal pintor romántico alemán es Caspar David Friedrich, Carus, y luego Oberberg y Frank Porth, que fundan, junto con otros, la comunidad de San Lucas en Viena, y son pintores que tienen como una cierta vocación religiosa, forman una hermandad que es la hermandad de los nazarenos. Y como luego veréis, voy a poner un cuadro solo de Oberberg, donde veréis cómo refleja el predominio que se había perdido en la época neoclásica de la religiosidad. Bueno, Runge, bueno, estos pintores son muy prolijos, hay muchísimos cuadros, yo he elegido algunos. Bueno, he elegido estos dos de Otto Runge. El primero de arriba es el Descanso en la huida a Egipto. Como veis, es una pintura, bueno, donde la paleta de colores es muy difuminada. Ahora veremos que Friedrich todavía la tiene mucho más triste, mucho más sobrecogedora, y donde, bueno, el pintor tampoco pretende mostrar una perfección en las figuras. Es una figura, bueno, pues más o menos, bueno, ahí hay un querubín subido a un árbol, un ángel, se ve pues como un paisaje un poco
nórdico en realidad, no tiene una luminosidad como puede hacer la pintura mediterránea, la pintura italiana. Bueno, y las figuras no son especialmente cuidadas, se ve lo que es, pero no es un cuadro especialmente bonito. Pretende transmitir una sensación también de cierto desamparo, porque están huyendo a Egipto, el Señor y la Virgen. Bueno, este tema de la huida a Egipto se repite mucho a lo largo de la historia. Hay varios cuadros en el Museo del Prado que repiten esto. Uno de los autores, que bueno, es un autor renacentista, que es Patinir, lo refleja varias veces, ¿no? Y luego, este segundo cuadro de abajo es La Gran Mañana, que es una de las obras de un programa que son las horas del día, donde Runge lo que intenta hacer es reflejar de una manera, digamos, panteísta las edades de la humanidad a través de las edades de la persona. Esto es un cuadro con una factura casi, si queréis, medieval, con arcos, que podría ser una pantalla de un retablo prácticamente, y se ve en medio una figura femenina, puede ser una Venus. Este es Jesucristo bebé, es la mañana, la gran mañana, y refleja cómo el hombre está inmerso dentro de la naturaleza, rodeado de ángeles, con flores, y debajo y alrededor está el sol, y debajo está Dios. Bueno, es una manera de, esto que yo he dicho antes, de reflejar esa visión panteística, mítica, religiosa y contempladora de la naturaleza que tienen los románticos. El gran pintor romántico alemán es este señor que he querido poner ahí que es la típica expresión del sentimiento, ¿no? Está así como entre enfadado y pasional, ¿no? Este es Caspar David Friedrich, y este es uno de sus cuadros más conocidos, que es El caminante sobre el mar de nubes. Friedrich, la mayoría de sus cuadros lo que intentan reflejar son dos cosas. Bueno, tiene una paleta de tonos muy tenue, donde transmite, como ahora veremos en otros, lo que se puede denominar una luz gélida. Este paisaje es un paisaje frío, es sobrecogedor. Uno se imagina encima de esa roca viendo eso, donde no ves nada más que nubes, no sabes lo que hay detrás, no hay luminosidad, no hay sol, y es de alguna manera una figura contemplativa, ¿no? La contemplación del paisaje es clave en la mayoría de los cuadros de Friedrich, que nos intenta transmitir esa sensación, por una parte, de desamparo frente a una naturaleza que nos supera muchísimo, un intento de contemplación y de alguna manera de ver a Dios detrás de la naturaleza, porque al final la mirada de todos los personajes de Friedrich es una mirada contemplativa. Contemplar algo, la contemplación, que esto es un término que también nosotros utilizamos mucho, es intentar descubrir detrás de las cosas, de las personas, de los acontecimientos, una realidad que a veces no se ve. Nosotros contemplamos a Dios en la Eucaristía, contemplamos la salvación del alma detrás de nuestras personas queridas, del que vemos, del prójimo. Contemplamos a Dios detrás de la naturaleza. La naturaleza nos atrae y nos sobrecoge porque es bella. ¿Es objetivamente bella la naturaleza? ¿Un árbol es bello? ¿O una roca? ¿O no? ¿O simplemente es bella porque nos sugiere que detrás hay algo más que ordena, que lo sublima? No lo sé, es una pregunta que lanzo, ¿no? Bueno, a veces la naturaleza es muy sobrecogedora, no es tan bella, pero sobre todo de alguna forma nos transmite... De una forma, esto por ejemplo, yo lo he visto siempre como una cosa bellísima, bella. Bellísima. Bien, sí, es un poco lo que puede ser, ¿no? Desde luego es esa muy bonito, inmensidad pero... y esa soledad con la que se encuentra ahí, no sé. Seguimos. Me ha traído siempre mucho. Estos son otros dos cuadros. Son los acantilados de Runge. Es un cuadro de un paisaje natural, de unos acantilados, donde volvemos a ver figuras humanas pequeñas y siempre hay una persona, por lo menos, que lo que está haciendo es mirar el paisaje, está contemplando de nuevo una inmensidad. Ahí se sugiere o parece que hay un barco muy pequeño, un poco como Friedrich pone en contraste la grandiosidad de la naturaleza con la pequeñez de la persona que está delante, ¿no? Que es
una manera eso, de contemplar y de buscar la divinidad, en definitiva, ¿no? El otro cuadro que tenéis ahí a la derecha se llama el mar glacial, que es un mar ártico con, bueno, pues con iceberg, pero excesivamente puestos en picos, rotos, y donde se ve aquí un barco que está hundiéndose, se ve como la popa de un barco, Eso se lo llama el mar glacial. Son unos cuadros que de alguna manera sobrecogen, ¿no? Asustan, dan ganas, bueno, valga la expresión, me dan ganas de ponerme al lado de una estufa, de un brasero, porque es que estoy helado y estoy ahí un poco desamparado, ¿no? Y necesito algo más cotidiano. Estos cuadros también son de Friedrich y, como veis, sigue repitiendo los temas, luces muy frías, paletas de colores. Bueno, esto se llama la abadía en el Robledal, que es, bueno, una ruina al lado de unos robles. Este es el monje que está aquí, que se ve un poquillo contemplando el mar, la inmensidad del mar. Veis que es un predominio de pintura donde lo que prevalece es el color, aunque son colores gélidos, ¿vale? La pintura siempre, eso lo comentó el otro día Jesús, siempre hay un eterno dilema entre lo que tiene que prevalecer en la pintura, si el dibujo, la línea, el recorte, el dibujo directo o la pintura de manchas que ya hacía en el siglo XV Tiziano, ¿no? En el Prado hay varios cuadros de Tiziano que hacen la pintura de manchas, la pintura de color. Bueno, que eso luego a lo largo en la pintura contemporánea se sigue desarrollando, en la pintura de materia que hace, o de rasgos que hace Pollock, bueno, o los abstractos, ¿no? Y esto que es atardecer, se titula este cuadro Hermanos, atardecer. Y que de alguna manera, bueno, tiene un color un poco más amarillento, más vivo, y que empieza a recordarnos, y yo creo que es una cierta introducción, a los pintores impresionistas. Hay un cuadro que no lo voy a poder poner de Monet, que es el que da nombre al movimiento impresionista, que se titula Impresión, amanecer, opuesto a atardecer. Es un cuadro que, si uno lo ve, no es exactamente igual, pero tiene mucho que ver con este tipo de pintura, ¿no? Esto ya son, bueno, pues ya un poco pedaleos, si queréis, que nos pueden ayudar a ir entendiendo todo esto, ¿no? Tengo dos cuadros más de los pintores alemanes. Este es de Carus, que se titula Monumento a Goethe. Goethe fue el gran poeta, ensayista del romanticismo alemán. Y este de allí es de Overbeck, que es uno de los fundadores de la escuela de la hermandad de San Lucas de Viena. Y esto es un cuadro que, claro, son de la misma época, son pintores románticos que se clasifican donde el romanticismo, pero desde luego eso no tiene nada que ver con lo que hemos visto en Friedrich, que es otro tipo de estilo, es otra cosa. Es una pintura que nos retrotrae al Renacimiento temprano, al tardo medievalismo. Es una tabla prácticamente, esto puede ser igual, una tabla de un retablo de una catedral gótica. Y este cuadro se titula el triunfo de la religión sobre las artes. Refleja, bueno, a la Virgen María rodeada de santos, aquí abajo hay científicos, artistas pintando, leyendo a un monje, y esta fuente que representa el agua de la vida, donde, bueno, es una concepción religiosa de toda la realidad cultural y artística del momento. Son pintores que vuelven a la Edad Media, en realidad. Bueno, vamos a seguir con los siguientes. Esto en cuanto a los pintores nórdicos, ¿no? Ahora vamos a pasar a dos grupos, ¿no? Que son los paisajistas ingleses y los románticos franceses. Os los voy a presentar, ¿vale? Igual que se presenta Friedrich, este señor es John Constable, este es William Turner, este es Thomas Cole, que es un pintor norteamericano de la escuela de Río Hudson, que ahora vemos. Y estos dos son los dos grandes románticos pintores franceses. Este señor es Delacroix y aquel señor es Géricault, ¿vale? Géricault, un hombre que falleció con 33 años y tiene una vida bastante tormentosa, pero que refleja muy bien el romanticismo, ¿no? Vamos a seguir. Vale.
John Constable es uno de los grandes pintores de los paisajes. El paisaje, hasta esta época, salía en los cuadros de manera, bueno, pues detrás de una escena. Recordamos los pintores renacentistas que salían imágenes y detrás salía una ciudad, pero nunca era un tema principal de una pintura, un paisaje, hasta la época ya a partir del 19. Estos señores, como hemos visto, Friedrich lo hace, pero también mete siempre figuras humanas, pero el primer gran paisajista es, junto con Turner, Constable, ¿no? O Constable, no sé cómo se llama, en inglés será Constable, ¿no? Constable, muy bien. Constable refleja muy bien los paisajes. Bueno, vamos a empezar. Aquel cuadro de arriba a la derecha es la Catedral de Salisbury desde la residencia del obispo. Es un paisaje que además refleja perfectamente la minuciosidad de la pincelada que hace Constable, como la catedral se ve perfectamente, ¿no? En Salisbury, que es la ciudad de los 5 ríos donde se inició y se formó el Reino de Inglaterra en realidad. Y de alguna manera eso refleja un cierto carácter nacionalista en esta pintura. Él va al núcleo del reino, bueno, también es donde vive, por Stanford, pues, bueno. Él hace una pintura, aquí hay personajes también, y hace una pintura, es muy llamativa, aunque en las diapositivas no se ve muy bien, cómo consigue los celajes del cielo, ¿no? Ese cielo que lo hace con pintura de espátula, va marcando con espátula y va consiguiendo a través del tono y del grosor de la pintura conseguir un celaje del cielo que nos da una visión como un cielo nublado muy realista en realidad. Bueno, tiene muchos paisajes. Este es el valle de la colina de Flatford, muy costumbrista. Él salía a pintar al campo y entonces era muy detallista. Esto es de donde era él, de Dedham, del pueblo donde era él. Bueno, y luego Constable al final de su vida va evolucionando y acaba haciendo cuadros como el de arriba a la izquierda, que es Stonehenge. Stonehenge es una construcción megalítica, creo que de la Edad del Hierro, que es una cosa religiosa de la época antigua, etc. Y que en realidad no está así. Yo creo que no está tan roto. O sea, Constable lo que hace es modificarlo para darle un carácter un poco más mágico, si queréis, y va difuminando el cielo y vuelve a hacer una pintura totalmente de manchas que desde luego nada tiene que ver con esto, con estos paisajes tan minuciosamente. Lo va evolucionando también y acaba haciendo estos paisajes que son de un lenguaje mucho más romántico que el puro realismo que él va transmitiendo a través de los paisajes, ¿no? Vuelve a predominar el sentimiento del artista. Ese cuadro no pretende enseñarnos una cosa, sino transmitirnos una sensación. Bueno, seguimos. El otro gran paisajista inglés es William Turner, que también evoluciona mucho a lo largo de su pintura. Turner, yo he puesto ahí 2 imágenes. Él estuvo mucho tiempo, bueno, viajó bastante. Constable prácticamente no salió de Inglaterra, pero Turner era un viajero, estuvo en muchos sitios y tal. Y una de las cosas que a él le gustó especialmente fue Venecia. Tiene muchos cuadros dedicados a Venecia. El Gran Canal, esa es la aduana, y San Giorgio el Mayor, el Gran Canal, donde él lo que hace es, de alguna manera, mantener la tradición de una cosa que ya se venía haciendo desde el clasicismo, que era el inicio de las veduti, que llamaban. O sea, ahora ya nadie manda postales, ¿no? Pero antiguamente la gente mandaba postales. Las postales vienen, su origen de sacar una foto o de hacer una pintura de un trozo de una ciudad. Eso lo hacían los pintores del siglo XVII, XVIII, que eran las veduti. Entonces hacían formas de ciudades en pequeñas placas y eso luego lo transmitían. Incluso llegaron a hacer alguna guía turística de Roma o de Venecia y de alguna manera Turner mantiene esa tradición de las veduti y empieza a hacer escenas de ciudades, ya no personas, no escenas, ¿no? Bueno, enseña lo que hay, ¿no? Pero Turner hace también una evolución. Como podéis ver, los 2 cuadros, el que hay arriba a la derecha y el que hay abajo a la izquierda, son una evolución claramente. Nada, o sea, si tú ves estos 2 cuadros por separado, nada te puede hacer pensar que están hechos por la misma persona, porque desde luego nada que ver tienen, ¿no? Aquel cuadro es el barco de vapor en una tormenta de nieve
y este se titula Lluvia, Vapor y Velocidad. Turner ya empieza a difuminar los colores, a hacer manchas. Lo que nos está transmitiendo no es una imagen, no quiere enseñarnos algo, quiere transmitirnos su sentimiento. Turner, además, sufrió esos cuadros que son de los últimos que hizo, sufrió una gran depresión, era una persona muy depresiva y él transmitía su tristeza y esa manera de situarse en el mundo, pero cuando el mundo te puede a ti, ¿no? De alguna manera, con los cuadros que él transmite en la pintura de manchas, ¿no? He sacado ahí a un señor que era Thomas Cole, que no era norteamericano, era inglés, pero en esos años es cuando empieza a poblarse, a colonizarse América del Norte. Hay una escuela que coincide en el tiempo y que se les puede clasificar como los románticos norteamericanos, que son los pintores de la escuela de Río Hudson. He traído a dos, Thomas Cole y Church. Bueno, este es un cuadro que, como veis, se titula Expulsión, Luna y Luz de Fuego, donde, de alguna manera, Thomas Cole nos intenta transmitir que, se habla de la expulsión en el título, que es la expulsión del paraíso. Nos han echado del paraíso, nos hemos ido después del pecado original, y la naturaleza, que es tan bella, es tan sugerente, este está en el Thyssen, se vuelve algo hostil, ¿no? Se titula Expulsión, Luna y Luz de Fuego. Es una manera de transmitirlo. Y luego Church fue un gran viajero, estuvo por el Canadá, por Sudamérica, y él refleja muy bien paisajes de América del Sur, ese es el corazón de los Andes, que, como bien sabéis, la naturaleza en el continente americano es como la de Europa multiplicada por 100, ¿no? Todo es más grande, ¿no? Los ríos son más grandes, las cataratas son más, los árboles son más grandes, y entonces esto de alguna manera también supone que cuando uno pinta eso, la sensación de pequeñez y la admiración por la naturaleza es muchísimo mayor que en un escenario más cotidiano, ¿no? Son los románticos norteamericanos. Seguimos con los franceses, Géricault. Los románticos franceses son un poco distintos en realidad. Hacen un poco de todo, y tienen pinturas muy diversas. Géricault pinta también la transmisión de sentimientos. Tiene una parte de su obra pictórica, porque le gustaban mucho los caballos, y entonces tiene muchas imágenes de caballos, de estas que muchas veces vemos por ahí que no sabes. Las vías se ponen para decorar y que uno no sabe quién son, la mayoría, muchas son estas. Es el Derby de Epsom. Y aquella pintura que tiene arriba, que es un detalle, está un poco cortada, ¿vale? Que es Por acero herido, esa es de 1814. Tener en cuenta hay otra que tuvo más éxito, que era Coracero a la carga, pero ahí pintó un coracero herido. Esto en el 1814, cuando los ejércitos napoleónicos estaban ya en clara retirada, Napoleón dejó de ser emperador en 1815, no hizo ninguna gracia, porque de alguna manera reflejaba la debilidad en la que ya se encontraba la nación francesa con respecto a sus enemigos, ¿no? Y esto le valió bastantes críticas a Géricault. Tiene varios cuadros de este tipo, porque él era muy amigo del doctor Georget, que era el director del Hospital de la Salpêtrière de París, que era un hospital psiquiátrico, y él tiene cuadros, por ejemplo este de arriba, que es la ludópata, tiene otro que es el cleptómano, donde él intenta captar de alguna manera la cara del paciente enfermo, del enfermo mental. Bueno, tiene su interés realmente, ¿no? Porque esta mujer, que ya veis que, como os he dicho antes, los pecados de los hombres no son modernos, la gente llevamos cayendo en lo mismo desde hace mucho tiempo. Ludópatas ya había ahí, y me imagino que lo sabría mucho antes, ¿no? De hecho, nuestro admirado Caravaggio en realidad era un bebedor y un ludópata, que por eso tuvo problemas entre era de hace mucho tiempo. Bueno, esto siempre ha sido así, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y luego, este es un cuadro que se sale un poco de la dinámica. Como podéis ver, este cuadro, aunque esta foto, yo creo que el color no está exactamente como es el original, pero es un cuadro
que relata el naufragio de la Medús, que fue una fragata que naufragó enfrente de las costas de África, alrededor del año 19. Y entonces él hace un cuadro que es un tanto renacentista. Primero hace una descripción anatómica a través de la pintura de los cuerpos de los que naufragaron, muy detallista, que muchas veces él admiraba mucho también a Miguel Ángel, y entonces él hace un estudio anatómico muy detallado de todo esto. Y luego es un cuadro que tiene una técnica prácticamente que es una técnica de grisalla, es decir, es un cuadro que en realidad da la sensación de que es una escultura pintada, o sea, lo que pretende a través de esa escena es transmitir una sensación de volumen escultórica, y por eso no hay colores, hay simplemente como si fuera piedra, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es una técnica también de transmitir. Es un cuadro que está hecho en 2 diagonales, esto a don Jesús le encantaría que siempre nos preguntáis en los cuadros, ¿vale? Está hecho en 2 diagonales, y bueno, y él transmite ahí una cierta pasión y desamparo de los náufragos de la Medús. Seguimos. Delacroix, el otro gran pintor romántico, pero que tampoco tiene mucho que ver. Como veis, el romanticismo es una hidra de muchas cabezas, se manifiesta de muy diversas maneras en los autores diferentes y en los países diferentes, ¿no? Que ya lo vimos la última vez en la anterior clase, es La libertad guiando al pueblo, que es un cuadro de 1830. Yo siempre he pensado que reflejaba los valores de la Revolución Francesa. Esto está hecho mucho después. Este cuadro lo que rememora y lo que celebra es la subida al trono de... lo diré, se me ha olvidado. Bueno, Carlos X de Francia abdica y sube al trono Luis Felipe de Orleans, que es un rey mucho más liberal, y esto lo que celebra es la revolución que hace posible que suba al trono Luis Felipe de Orleans, ¿vale? La Revolución Francesa, por un pequeño punto histórico, la República dura 10 años, de 1798 hasta 1800, dura muy poco, hasta que Napoleón dice, bueno, aquí se acabó la historia y me pongo yo. Y luego hubo varios reyes y luego ya la siguiente, al cabo de un tiempo, pues se instauró la Segunda, la Tercera República, pero hubo un tiempo de monarquía posterior y no dice eso. Y otro cuadro, que es este de abajo, es un detalle, que es la muerte de Sardanápalo. Esto es un cuadro, es mucho más grande, está recortado porque lo he puesto así para que quedara más bonito, pero aquí estos son las piernas de Sardanápalo, que está aquí tumbado, mientras contempla con una cara de pasividad cómo están matando y degollando a sus sirvientes, a sus concubinas. Lo que intenta transmitir, o lo que se supone que intenta transmitir es la fatalidad del destino. Sardanápalo es una persona que está ahí y mientras ve la desgracia ajena, le da igual porque no la puede evitar y la deja pasar, ¿eh? Es un cuadro puramente barroco en realidad en sus formas, tiene pues desnudos, mucho movimiento, muchos colores. A mí me recuerda por el uso del rojo mucho a Rubens, que siempre hace posturas un poco exageradas. Bueno, es una recuperación también del barroco en realidad. Y por último, de Delacroix pondré esto, que son 3 pinturas de tipo religioso. Esa iglesia es la iglesia de San Sulpicio de París, y hay una capilla, la Capilla de los Ángeles, donde Delacroix, por encargo, hace 2 frescos en las paredes y en la cúpula. Que son temas bíblicos. Esta es la expulsión de Heliodoro del templo, que es una escena que está en el 2.º libro de los Macabeos. Esta es la lucha de Jacob con el ángel, cuando el ángel pelea con él y le acaba diciendo, tú ya no vas a ser Jacob, tú eres Israel. Bueno, como la fundación del pueblo. Y eso es San Miguel matando al demonio. ¿Vale? Demonio que es la soberbia de la vida, de nuevo, la soberbia de la vida, es el que se rebela contra Dios, y San Miguel sale con la espada y le dice, ¿quién como Dios? Hay un cuadro bastante grande y muy bonito, me parece, muy barroco también, en la iglesia de San Miguel de Madrid, si queréis verlo, la calle Sacramento, que es en el altar, es una preciosidad, que es San Miguel derrotando al ángel, ¿no? Derrotando al demonio. Aparte de la famosa escultura del Retiro, que es como que habéis visto, del ángel caído, que bueno, es una maravilla. Seguimos. Vamos a hablar unos minutos de una cosa un poco
bueno, curiosa, o bueno, no sé, iba a decir graciosa, no sé si graciosa. ¿Qué es esto? Es la hermandad prerrafaelita. Hay un movimiento en Inglaterra, volvemos a Inglaterra, que forman estos señores, que son Rossetti, Millais, no Milley, Milley es el argentino, Millais, Holman Hunt y Barney Jones, que forman una hermandad, la hermandad pre-rafaelita. Estos vuelven a recuperar toda la pintura tardogótica previa o alrededor de las pinturas de Rafael. Ellos dicen que la pintura neoclásica es una pintura manierista y quieren liberar de nuevo del manierismo a la pintura. Forman una hermandad. De hecho, muchos de sus cuadros no están ni firmados por ellos, sino que firman con estas siglas, PRB, que es el pre-rafaelita, ¿vale? Y tienen una manera de pintar muy curiosa, como ahora veréis, en la que se conjugan escenas mitológicas, sobre todo mitología inglesa, mitología nórdica, con muchas escenas religiosas, porque ellos vuelven a recuperar o intentan recuperar los valores de la Edad Media, vuelven a decir que el cristianismo es superior al clasicismo, la Edad Media es superior a la Edad Antigua, ¿no? Y Millais, por ejemplo, hace estos cuadros. Este cuadro se llama Ofelia, esto es la muerte de Ofelia. Ofelia, como bien sabéis, y si no ya lo digo yo, es un personaje de Hamlet, ¿vale? De Shakespeare. Bueno, una de las características de los prerrafaelitas, que luego veréis, es que son muy detallistas. Estos señores eran muy amigos de John Ruskin. Ruskin era un crítico de arte y un escritor inglés que le gustaba mucho la naturaleza, muy naturalista, y entonces este les imprimió de alguna manera el que fueran muy detallistas con la naturaleza. Y de hecho ahora veréis los cuadros donde hay infinidad de flores, de plantas, pero con una minuciosidad que es muy llamativa. Estéticamente es muy bonito, se ven eso, las florecillas, las campanillas, hay un ramo de flores, bueno, y está Ofelia ahí ya muerta, ¿no? Y luego tienen cuadros, yo he puesto ahí uno de corte religioso, de imágenes religiosas, que esa es Cristo en casa de sus padres, en 1850. Esa pintura le valió a Millais bastantes críticas, porque para la mentalidad de su época, ese cuadro es un cuadro excesivamente humano. Los personajes parece una pintura medieval, como una cosa antigua, pero los personajes, incluso llegó a decir, yo creo que fue Dickens, dijo, bueno, es que ha pintado a la familia, a la Sagrada Familia en el taller como una familia de pobres y de borrachos, ¿no? Parece que son gente muy vulgar, ¿no? Que esto nos recuerda también a todas las críticas que sufrió Caravaggio con sus cuadros, cuando, no sé si recordáis, la muerte de la Virgen, él pintaba gente de la calle, ¿no? Y esto era un poco, bueno, no era una cosa muy bonita, y entonces, bueno, pero él pinta esto como emulando pinturas medievales, ¿no? Cristo en casa de sus padres. Otro de los componentes de esta hermandad fue Dante Gabriel Rossetti. Rossetti era hijo de un italiano, pero acabó en Inglaterra, y él tiene varios cuadros, es de una, bueno, a mí me parece de una expresividad importante. Rossetti se basaba mucho en modelos reales. De hecho, este cuadro que es Ecclesia Domini, que es un cuadro que representa la Anunciación a la Virgen, esta mujer es su hermana Daniela, no sé cómo se llama, Cristina Rossetti, esa era su hermana. El cuadro de arriba se llama Beata Beatrix, que es una representación idealizada de Beatriz, que es la protagonista de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Él vuelve al Renacimiento y hace ese cuadro. Ahí no se ve bien porque el pobre Rossetti y su mujer tenían un problema, eran drogadictos. En esa época se utilizaba como un medicamento el láudano. El láudano era un jarabe de mezcla de opio con alcohol y con una serie de hierbas, y la gente lo tomaba como un remedio, pero era opio, era morfina, creaba adicción. Y de hecho, en ese cuadro, que ya os digo es un detalle, sale bastante más, se ve a su mujer, esta era Lizzie, su mujer Isabel Elizabeth, con una planta de adormidera encima, porque Lizzie tiene un niño que nace muerto y Lizzie se suicida consumiendo un jarabe de láudano.
y se muere, ¿no? Y él la recuerda así. El propio Rossetti acaba muriendo también por una sobredosis de droga, ¿no? Bueno, tiene unas vidas un poquito complicadas. Y este cuadro, que también es un detalle porque acaba como de cuerpo entero, se llama Proserpina. Es una representación, bueno, muy al estilo prerrafaelita de una deidad romana, que es Proserpina, que es la deidad romana de Perséfone, que es la deidad griega, ¿no? La diosa de la fertilidad. Esta señora también era la mujer de un amigo suyo de Morris, con el que Dante tuvo un affair, y bueno, y entonces la ha pintado también de vez en cuando, ¿no? Seguimos. Por último, estos son de Holman Hunt, que sí que toca mucho temas religiosos, como veréis, con un realismo a veces bastante un poco, bueno, me vais a permitir, a mí me gusta un poco relamido, ¿no? Un poco, bueno, este se llama La sombra de la vida, este es el niño Jesús en el templo, esto es una cosa de la vida de Arturo, yo creo que esa es Ginebra, bueno, va combinando temas religiosos con muchos temas de la mítica inglesa, ¿no? Y este cuadro, que es un cuadro bastante conocido, que se llama Luz del Mundo, donde se ve a Cristo llamando a una puerta, a mí me parece un poco sobrecogedor y siempre se hace o se intenta hacer el mismo comentario, ¿no? Alguien le dijo, hombre, se te ha olvidado poner el picaporte en la puerta, ¿no? Y entonces Juan dijo, no, es que cuando Dios llama a la puerta hay que abrir desde dentro. Cuando Dios viene a tu alma o viene a requerirte algo, Él no abre, Él se espera a que tú abras, y por eso la puerta por fuera no tiene picaporte, se abre solo desde dentro. ¿Vale? Que esto, bueno, es que no me acuerdo cuál es, pero esto hay un soneto de Lope. Pasa las noches del invierno oscuro. Exactamente, pues, y te vuelvo y me llamas y tal, y yo no te abro y mañana te abriré y te vuelvo a abrir mañana. Bueno, refleja un poco esta idea, en cuanto para lo ves, mismo responder en cuanto mañana. lo ves y conoces Bueno, yo creo que es un poco la ¿no? Bueno. Y por último, Burne Jones, que es este señor que también hace cuadros, hacía de todo, hacía vidrieras, cerámica, pintura, tapices, todo, ¿no? Y entonces, esto es el sueño de Merlín, esto es el último sueño de Arturo en Navalón, y estos son dos tapices que están en el Museo d'Orsay de París, donde refleja la adoración de los Reyes Magos y los ángeles, Es un cuadro puramente medieval. De hecho, si os fijáis, Melchor lleva un casco, no lleva turbante ni lleva esto, lleva un casco de un caballero medieval, lleva un yelmo puesto del medievo, ¿no? Bueno, pues igualmente eso. Y por último, o por penúltimo, y terminaré en tiempo, lo prometo, los románticos españoles, de los que no voy a hablar prácticamente nada porque hay muchas cosas, esto en el Prado hay un montón, y os voy a enseñar 4 cuadros, ¿vale? Los cuadros de Esquivel, que son esta Resurrección y un cuadro de la Virgen, este también está en el Prado, creo que es Zorrilla leyendo sus obras en el estudio del pintor, aquel que a mí me parece una preciosidad porque es la expresión de la cara y el vestido, que es la duquesa de Vilches, ¿no? La condesa, no sé si es duquesa, condesa, bueno, la condesa de Vilches, que es de Madrazo, y el gran paisajista romántico español que es Pérez de Yamil. Eso es un paisaje con una corrida de toros. Pero no voy a decir nada más porque voy a dedicar 5 minutos a otra parte que me parece muy interesante, que es la arquitectura romántica, ¿vale? Los románticos, en el siglo XIX, se recupera toda la arquitectura gótica. Nace y veréis cuántas cosas hay que son neogóticas, que pensamos que son góticas, que son del siglo XIII y están hechas hace 100 años, o 150. Este señor se llama Eugène Viollet-le-Duc, que es uno de los grandes artífices de la recuperación del gótico en Francia y fuera de Francia también. El gótico es una revivencia de los valores religiosos, portadora de discursos acordes con ese momento romántico, con esencias nacionalistas. Esto es un cuadro pintado ahí no muy brillante, pero bueno, de la Catedral de Notre Dame de París, ¿vale? Sabéis que Notre Dame se ha quemado hace relativamente poco. Bueno, lo que se quemó fue toda esta cubierta y la picota que había ahí en medio, ¿vale? Eso no es gótico.
Eso lo hizo este señor en el año 1830. Lo que se ha quemado es una parte de la catedral que no es original de la catedral, es una restauración. Eugene Viollet-le-Duc hace una cosa que lo llama la restauración en estilo. Él coge iglesias o coge monumentos y los restaura como él piensa que el autor quería tenerlos, con lo cual la restauración que tú ves no distingues si es una cosa hecha después o es original. Y eso es lo que hace él ahí y lo que hace, como luego veremos un momento, en la Sainte-Chapelle de París. La cubierta de la Sainte-Chapelle de la Santa Capilla de París, que es medieval y que tiene una picote y que está por dentro decorada, es una caja de cristal. En realidad, eso se debe a Lassus y a Viollet-le-Duc del siglo pasado. Eso no es original de aquella época, son recuperaciones. El neogótico es muy importante en Inglaterra. Inglaterra está llena, y eso lo hacen como un afianzamiento nacionalista de los valores ingleses y de la religión inglesa a través del gótico. Estos son Oxford y Cambridge. Oxford y Cambridge son coles que están hechos en el siglo XIX, pero que tienen estructuras absolutamente góticas, con sus pináculos, con sus agujas y todo así. Hay iglesias que están hechas en el 1800. Los ingleses en 1818, el Parlamento inglés aprueba un acta de reconstrucción de iglesias, se aporta 1 millón de libras y se construyen más de 200 iglesias en el Reino Unido, todas hechas en estilo gótico. Esto es una iglesia, St. Peter's Church, en Brighton, en el barrio de Brighton, en Londres, que es de 1800 y pico, y las casas del Parlamento que se quemaron en su momento, la reconstrucción que se debe a Pugin, son todas hechas en estilo neogótico, claramente, ellos lo tienen muy claro, y hacen un gótico además muy bonito, muy florido, como podéis ver. Esta es la iglesia de Santiago el Menor, que está en Londres, y esta creo que también está en la que es San Gils, que yo, cuando vi San Gil dije, ¿qué santo será este? San Gil es San Egidio. Bueno, pues esta que como veis es de una riqueza ornamental y pictórica tremenda. Esto recuerda también a las catedrales del inicio del Renacimiento italiano, bicolores, con ladrillos de diferentes colores. Otro edificio, por ejemplo, que no se acaba y que es de un neogótico brutal en Londres es la estación de San Pancras. San Pancras es una estación que está en el 1800 y es un edificio gótico, pero vamos, con todas las de la ley. Bueno, esto es la Santa Capilla de París, la Sainte-Chapelle de París, una de las cajas de cristal. Estas iglesias que hicieron en el siglo XIII tenían la gran virtud de que no tenían muros. Pues ahí no hay ningún muro, son todo cristales, son columnas que sujetan cristales. Toda la restauración, todo esto que está muy relativamente nuevo, esto se debe a Viollet-le-Duc. Esto no es original. Pero claro, tú vas ahí, lo ves y dices, bueno, pues lo han debido limpiar muy bien, pero no. Es la restauración en estilo. Eso es una cosa que ahora se discute mucho. Cuando tú tienes un monumento deteriorado, ¿qué haces? Lo reconstruyes en estilo dejándolo igual, lo reconstruyes o lo reformas, pero que se note la diferencia entre lo que tú has hecho y no has hecho. Lo dejas como está porque, yo qué sé, si habéis estado en Lisboa, la iglesia del Carmo está en el barrio alto, está derruida y ahí la han dejado, no tiene techo, no tiene nada, ¿no? Bueno, la dejamos así y con eso mantenemos la esencia del monumento. Esto es una cosa que está muy en discusión, ¿no? Y en Francia, por ejemplo, la iglesia de Santa Clotilde de París, que es una iglesia gótica, esto es gótico, pero es del año 1850, esto está hecho hace 150 años, ¿no? O la iglesia de Notre Dame de Bonsecours, del Buen Socorro, se llama de Bonsecours, que es de Rouen, que es igual, son estilos neogóticos. Todo se construye en neogótico. Y en España tenemos también mucho neogótico. La Catedral de León, que es gótica, tuvo un proceso de reforma y de reconstrucción tremendo. Si vais a la catedral y cogéis la guía esta que te dan para hoy, te cuenta todo lo que pasó. Estuvo a punto de caerse. Hicieron una primera reconstrucción, le pusieron una cúpula que no aguantaba, la tuvieron que quitar, tuvieron que forrarla por dentro, reconstruir las vidrieras. Todo lo que hay en la Catedral de León, la mayoría no es original, son reconstrucciones. Las vidrieras son nuevas, los muros son nuevos, lo de fuera es nuevo, ¿no? Y eso es una de las grandes reconstrucciones que se hicieron, reformas que se hicieron en España, siguiendo el modelo de Viollet-le-Duc, en estilo, se llama restauración en estilo. Esta es la iglesia del Buen Pastor de San Sebastián, que es del año 1850 y es una estructura. Y
con esto ya voy a terminar. Esto es el proyecto original del Marqués de Cubas para la Catedral de la Almudena. La Catedral de la Almudena, el proyecto iba a ser esto. Luego no había dinero, se dejó a medias, solo se hizo la cripta, se empezó a reconstruir, vino, bueno, pues nada, la guerra civil, no sé qué, y después de la guerra civil, Chueca, con otro arquitecto, hicieron esta fachada que, como podéis ver, no tiene nada que ver y que tiene una cúpula en medio y que aquí cada uno puede opinar lo que quiera. A mí personalmente no me gusta. Bueno, este sería el proyecto de la Catedral de la Almudena, el neogótico original, según el proyecto del Marqués de Cubas. Eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Pero si uno entra, y esta es la última diapositiva, en la Catedral de la Almudena, el interior de la catedral es una catedral gótica. Esto es gótico puro. Son arcos ojivales, son el iluministorio arriba, las luces, todas las... O sea, esto es una catedral gótica que está pintada moderna, las cúpulas. A mí el interior me parece muchísimo más estético, más bonito, me gusta más que la imagen exterior de la Catedral de la Almudena. Bueno, yo con esto ya termino. Era simplemente hacer un repaso por este mundo complicado del siglo XIX y del romanticismo polimorfo y demás. Y bueno, y que sepáis que cuando estáis viendo muchas de las iglesias que vemos que nos parecen gótico puro, pues son revival del neogótico del siglo XIX. Pues nada más, muchas gracias. Gracias.